Lo que pasa es que el IVA, en vez de entregarlo al Estado, se lo van a quedar los empresarios. Claro, no necesitaba estar inscrito. Claro. Así que sí, es una posibilidad porque es bastante guita. Ajá. Estamos hablando hoy de 50 lucas. Claro. Así que bueno, de poquitito haciendo un proyecto y eso me vendió a su auto antiguo. Olis. Olis. ¿Ahí se escucha? Me vine peleada con ella. Pasa con las madres. Nos peleamos. Pasa. Estamos grabando. Antes de largar, ¿cuál es la idea? ¿Cómo viene la idea? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo viene? Y es más o menos lo que te contaba la otra vez. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta es ¿cuándo y cómo la conociste a mi abuela? Con Gladys nos conocimos en el 78. Una época clave para la historia nacional. Así que eso había condicionado mi venida a Neuquén y también la de ella. ¿Sí? Así que nos conocimos con amigos comunes que nos presentaron. Hicimos inmediatamente una buena sinapsis. ¿Y ahí se vinieron a Neuquén? No, nos conocimos en Neuquén. Aquí nos conocimos. Las dos teníamos amigos comunes acá, que hicieron de vínculo en aquel momento. Pero además funcionamos inmediatamente que nos conocimos, establecimos una buena relación de entrada. Que perduró durante un montón de tiempo. Sí, te diría que toda nuestra vida en Neuquén. Toda nuestra vida aquí. Y el vínculo de ustedes fue más que nada basado en una gran amistad, ¿no? Porque es lo fue absolutamente afectivo, pero está cruzada por todo lo que hemos vivido y además lo que nos tocó vivir. En un momento que no se podía eludir nada, ninguna amistad podía pasar fuera de lo que era el contexto histórico. ¿Sí? Fueron años duros para todo el mundo. Ella tenía una militancia activa, yo no, pero teníamos coincidencias políticas y además teórico-políticas de base, en las que coincidíamos. Y eso, bueno, eso consolidó nuestra relación sin lugar a dudas. Pero la afectividad tuvo mucho peso y sirvió de disculpas mutuas. Lo que en otro momento para otra relación hubiera significado una ruptura, por algunas diferencias que uno tiene. Ustedes saben que toda militancia tiene discusiones muy profundas y de parecer que se camina por el mismo lugar se encuentra en enfrentamiento. Y eso significa ruptura. La amistad pudo superar algunas diferencias políticas que teníamos a pesar de las cosas no dadas. Y si vos tuvieras que describir así a Gladys como amiga, ¿qué dirías de ella? Era primero, había una actitud muy atrayente en ella, ¿sí? Porque era una tipa polémica. Una relación muy complaciente suele ser muy aburrida. Depende quién es el que está del otro lado. Estoy hablando de mí. Había un desafío en nuestra relación. Básicamente teníamos coincidencias fuertes, no tal vez en la cotidianeidad, pero sí en los nudos básicos. Y la amistad superaba algunas diferencias formales que teníamos. Fue una amistad de mucha solidaridad mutua, básicamente. Los momentos iniciales de esa amistad ameritaban la existencia de solidaridades, así que nos hizo bien a las dos. Me atrevo a hablar por ella, pero si no, no se puede vivir tantos años conservando al pasar muchísimos años en Neuquén siendo amigas, aparecen
seguramente aparecen distintas historias de vida anteriores, ¿no? De la niñez, de la adolescencia, en la cuestión de la maternidad, bueno, obviamente de la situación política, y una de la que sabemos, porque la hemos escuchado y la hemos leído, es un cuento muy bonito que bueno, que está dedicado a mi vieja, a la historia de mi hija. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió La Más Linda? A ver, uno cuando conoce a alguien, lo primero que hace es narrarse. Uno se narra. Uno le dice al otro quién es, de dónde viene, por dónde pasa. Esa narración existe siempre. Lo que hice es, después que ocurrió esa presentación, esa narración mutua, lo que hice es una mirada de eso y tratar de volcarlo como ficción. Sí, pero ahí hay ficción en la redacción. Lo que se dice en esa narración es lo que como realmente ocurrió en nuestro vínculo. Y me parecía, fue prensado, el destino simplemente era como un regalo, era te lo regalo. Tiene que ver como plasmar en letras lo que había sido. Me pareció que le gustó. Me parece que le gustó. Ese fue escrito. ¿Y hay algún otro así que te recuerdes de alguna historia, alguna anécdota, mamá, que haya dicho, pucha, esto que tiene que ver con su adolescencia, que tiene que ver con su historia universitaria, su secundaria, no sé, Haroldo? Tal vez no son, sí, muchas. Mucho que no está dicho en eso que escribí, eso que ya, mucho dicho. Hay algunas que tenían que ver con descripciones pintorescas de situaciones vividas por ella. Por ejemplo, ella narraba, y lo hizo más de una vez, su primer trabajo. Salió a trabajar con 15 años. Parecía mayor desde ya. Pero narraba muy graciosamente ese primer trabajo, donde ella con esos 15 años se vestía y parecía más grande, obviamente, ¿no? Y tenía que pelear con el intento de seducción de su patrón. Esas narraciones son maravillosas. Nunca me atreví a entrar en ese lugar de descripción, me parece difícil de volcarlo. Pero esos lugares que pintan, habría que repensarlo, porque pintan situaciones que vive y vivía la mujer cuando iba a enfrentar un trabajo, la solicitud de un trabajo a un hombre, y iba a ser la única trabajadora de ese lugar. Es algo pendiente, sí. De hecho, eso me recuerda en una revista que había hecho mi viejo con Alejandra Camilo, donde entrevistan a Gladys. Ella recupera esto que vos estás diciendo, y hay un pasaje donde ella relata cómo fue ese primer trabajo con sus 15 años y cómo su papá, el nono, la fortalecía diciéndole que ella no tenía que permitir que ningún patrón, que ningún varón se pase, ¿no? Y cómo ella después empieza a analizar, yo me puse a investigar sobre el derecho de pernada que se decía en ese momento. Es medieval, exacto. El derecho de pernada es medieval. Es medieval y bueno, nada, yo me puse como a ver de qué se trataba y cómo ese derecho de pernada se terminó naturalizando, sobre todo en esos contextos, ¿no? Donde por ahí a la mujer todavía nos costaba un poco. La necesidad del trabajo condicionaba las conductas que pasaban allí. Eso es con seguridad. No había respaldos legales. La mujer y una mujer menor de edad tenía pocas garantías frente a la actitud patriarcal. Y así también ella comentaba en esa entrevista que más o menos en 6 meses tuvo que pasar por 3 trabajos porque todos los patrones era lo mismo. Trataban de hacer lo mismo.
Era lo mismo, sí. Bueno, esa fue una entrada a la Ramos importante en Gladys. Ujú. Incluso lo tenía tan grabado que recordaba la ropa que había tenido puesta en determinadas entrevistas patronales, ¿no? Wow. Estaba grabado, sí. Yo tenía puesto y me senté de tal forma, así narraba detalles porque se había sentido muy vulnerada, realmente, muy vulnerada. Ujú. Y destaco en eso nuevamente el papel del nono, de su papá, tratando de empoderarla y decirle no permitas, o sea, tenemos la necesidad de que trabajes, pero no permitas que te hagan tal o cual cosa. Yo digo que esa delegación del nono fue construyendo también a Gladys. Básicamente se construyó en una mujer fuerte. ¿Sí? Por lo menos tenía la parada, esto de enfrentar los riesgos sociales, fue construido que a partir, creo, de estas cosas, ¿no? Y de sentirse respaldada en que podía enfrentar situaciones sociales. Y en estos relatos que ella te ha hecho, te ha compartido, ¿hay algo que te acuerdes de alguna anécdota con la nona? Compartimos las madres, sí. Ella describía maravillosamente a la madre. Yo no me atrevo a reproducir como lo hacía, pero sí la recuerdo además. ¿Sí? Su madre era una mujer bella, era hermosa, y tenía esa habilidad de las madres de esa generación de no enfrentar las situaciones francamente, sino a través de la seducción, y le salía maravilloso, maravilloso, lo cual hacía una gran diferencia entre Gladys y su madre, pero convertía la relación en una cosa maravillosa, ¿sí? Desde la actitud seductora de la mamá a la actitud confrontativa de Gladys, era una relación que no tenía desperdicio. Y en ese compartir de madres, hay, no sé, algo que te acuerdes, alguna anécdota, estando vos, la Vasca, la nona, Gladys. Nuestras madres se parecían, eran madres de la misma generación, y con características, a pesar de, a lo mejor, de unas salir de un sector proletario más fuerte y la otra de una clase media de vascos, y lo digo porque no es casual, ¿sí? Las familias vascas de aquella generación, por lo menos, eran familias inmigrantes en primera generación, y conservaban todo la postura del origen, ¿sí? Nunca se sintieron del todo argentinos. Yo no tengo ninguna. Te paso la factura entonces para poder hacer una copia. Bueno, voy a buscar, sí, tengo el río, tengo puntos. Porque yo te digo, eran de orígenes, de orígenes, una venía de esos vascos, con esas cosas tan sectarias que tenían esa familia que alcancé a conocer. Y María le encantaba sacar bandera de proletariado. Era precioso, era precioso. Así que hacían buena dupla. Nelly, entre los entrevistados nosotros estamos viendo también qué síntesis, ¿no? Qué palabras sintetizarían un poco la vida de mi vieja. Hoy a mí se me ocurre una, y quiero que de esa, a lo mejor vos des tu mirada. Corazón fuerte. Yo creo que sí, no es difícil de describir que incluye eso de corazón fuerte. Yo creo que tenía postura fuerte. No sé si el corazón era tan fuerte.
Me parece que escondía debilidades internas, pero se la bancaba porque sabía que tenía que construir una postura de mujer militante y mujer que tenía que pelear frente a una sociedad machista. Me cuesta tener que decirlo, pero así, ¿no? Entonces asumía una postura, lo dije recién, confrontativa. ¿Sí? Como, acá me paro, acá te enfrento, acá estoy yo, y demás. Pero era toda una construcción, toda una construcción. Pasaba las mismas cosas que otras mujeres, pero además que una mujer sensible, construyó su parada, pero una persona sumamente sensible. A ir armando lo que vas haciendo. Es decir, uno a medida que crece va armándose. El niño que sufre bullying, supongamos, vamos a un ejemplo banal si querés, sufre bullying en una escuela, arma posturas que no tiene. Se hace el valiente, se hace el fuerte, reproduce, pelea. Claro, es una tipa que se había acostumbrado a pelear. ¿Sí? Y eso le había servido para poder ser una buena defensora de posturas políticas combatidas. ¿Sí? Digamos que pudo usar su propia historia personal para trasladarla a su actividad social. Yo volviendo un poquito al cuento que vos escribiste de La Más Linda, hay una parte de la narración que a mí me emociona un montón y que siempre me quedo con ganas de preguntarte, que tiene que ver con lo que vos te acordás de aquel momento, aquel hito que la marcó a Gladys, y que en eso me parece que también se reflejaba su sensibilidad cuando recibe sus primeros zapatos. Eso sí, yo creo que de esa etapa de su vida ella lo recordaba como una cosa realmente conmovedora. Y sobre todo lo recordaba la dicotomía que tenía cuando ella miraba hacia atrás, el pensar en Eva Perón. Gladys nunca fue peronista, ni siquiera era una persona que políticamente reivindicaba a Eva Perón, ¿no? Su construcción política no iba por ese lugar. Sin embargo, nunca pudo ser, y ella lo confesaba, esto, nunca pude ser, decía, tan rigurosa con Eva Perón cuando la analizo, dado porque estoy involucrada emocionalmente, ¿no? Este hecho de que ella nunca había tenido zapatos, nunca había tenido zapatillas. Y en una visita a la escuela, Eva Perón le regala un par de zapatos maravillosos para ella, y ella lo recordaba con mucha emoción cuando salió por primera vez con esos zapatos. Y siempre lo asociaba que nunca había podido ser rigurosa con Eva Perón, nunca había podido sancionarla como hubiera podido sancionar a otro personaje del peronismo. Y era muy conmovedor eso. Sí. Es conmovedor realmente. Y es re conmovedor también cómo lo relatás vos. A mí me encanta escuchar esa parte del cuento. No, de verdad te lo digo, me encanta, es hermoso. Y la última, ¿por qué La Más Linda? Gladys tenía un color muy bello de ojos. Y cuando era niña, como viste, todos los niños en nuestra infancia hemos especulado con alguna de nuestras maravillas o virtudes. Y ella narraba eso. Ella sabía que era la niña rubia de ojos celestes en un barrio pobre. ¿Sí? Y entonces había aprendido a usar las miradas, los ojos y demás para sacar ventaja de eso. Desde que el kiosquero le convidara un caramelo hasta que el kiosquero le tirara una monedita de pasada. En la vida después le cambió todo. Supo que ya tenía los ojos, pero además tenía el discurso.
Y eso, bueno, lo hizo creciendo. ¿Te gustaría agregar algo más, compartirnos algo de lo que significó Gladys, de lo que significa? Es una pregunta muy general. ¿Estás refiriéndote a nivel individual, personal? Sí, sí. Ah, bien. La conocí en un momento de mi vida donde ya creí que uno no hacía nuevos amigos. Era pasando los 30 años. Y yo tenía la fantasía que uno creaba los amigos históricos en la primera infancia. Esto que construyó de la escuela, del barrio. Pero pensaba que después de los 30 uno no hacía amigos así entrañables. Me equivoqué por suerte. Sí.